Señora, amigo, amiga, ¿qué tal en esta nueva jornada? En este nuevo espacio del Rixinacui TV, su servidor José Atupaña, nuevamente con ustedes para abordar una de las temáticas quizá muy apasionadas en determinados espacios, en determinadas disciplinas, pero quizá ampliamente olvidadas o quizá incluso tergiversadas desde ciertos espacios o desde ciertas instancias, incluso me atrevería a decir aquellas instancias que son llamadas efectivamente a trabajar, a generar, a asumir, a responsabilizarse, como es el ámbito de las ciudades. Y lo hemos llamado precisamente a este programa, lo hemos puesto como temática ciudades milenarias y pueblos indígenas. Para hablar sobre ciudades milenarias y pueblos indígenas, hemos invitado a Alfredo Lozano Castro. Es doctor arquitecto, técnico urbanista, diplomado en ordenación del territorio, autor de varios libros sobre ciudades andinas y concepción cultural del espacio desde el periodo prehispano hasta la actualidad. Cuenta con investigación en temáticas como ordenamiento territorial andino, ciudades andinas, evolución urbana arquitectónica, epistemología del espacio simbólico andino y espacio cultural. José, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir esta mesa virtual con Ángel Ramírez, con quien ya nos hemos conocido tiempo atrás. Cada uno ha seguido su camino, seguimos pero en la lucha. A Donofre, que bueno, un gusto también por que viene desde la hermana República de Perú. Ángel Ramírez Heras es doctor en Ciencias de la Educación, autor de libros como Ciencia y Conocimiento Indígena, El Paradigma de la Interculturalidad, Muyugénesis, entre otros. Pertenece al pueblo Palta de la provincia de Loja. Escritor y educador intercultural bilingüe, integró la comisión gestora de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amauta Iguazí. Muchas gracias, estimado José. Un saludo a todos los amigos de Rixinacui TV. Saludos al doctor Alfredo Lozano, un gran investigador ecuatoriano y un orgullo también de nuestra provincia Loja, a la cual también yo pertenezco, y al doctor Donofre, un gusto también conocerlo. Donofre Chuco Castro es de pueblo quechua, economista y periodista peruano. Forma parte de la red de comunicadores Rixinacui Internacional. Es presidente de la Asociación Indígena para el Desarrollo de Nuestros Pueblos, corresponsal de prensa para medios nacionales e internacionales y presidente de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú. Muchas gracias, José. Un saludo a uno de ustedes. Hola, Luis. Hola, Ángel. Rima Kuikuyaikichi, que ya para Rixinacui TV, Unata. Un abrazo. Kingu, indumentaria con identidad. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Fundación Guanchuro. Imagen creativa. Arte, gestión y antropología visual. La Chorrera, Quinta Agroturística. Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de noviembre. Doctor Ramírez, para tratar de ubicar cuál es la realidad de la gente que hacemos estas ciudades y obviamente ya sea por nacimiento, ya sea por cuestiones históricas, culturales, en fin. ¿Qué es lo que nos puede traer como primeras reflexiones, doctor Ramírez? Le escuchamos. Es el tema de las nuevas identidades territoriales. Este es un elemento súper importante para poder entendernos a nosotros como población migrante en las ciudades.
Particularmente yo soy del pueblo Palta de la provincia de Loja y bueno, aquí ya estoy desde el año 88 más o menos y hay una nueva conformación de nuestras identidades territoriales. Nuestra identidad territorial de nacimiento, bueno, en mi caso pertenece a la comuna collana del Cantón Paltas, Suipiray, Huanchuro, en Catacocha. Sin embargo, la migración nos ha hecho que nos pongamos a vivir en esta nueva ciudad y a reencontrarnos. Parto de esta realidad porque actualmente hay nuevas identidades territoriales, lo digo así, como es el caso del Guayas o Guayaquil. Traigo a colación este tema por los hermanos quichua migrantes de la provincia de Chimborazo que han migrado a Guayaquil. Y cuando uno conversa con ellos, dice, yo soy quichua de la costa. La vestimenta y todo corresponde a la cultura quichua del pueblo Puruá, de la provincia de Chimborazo, y han recreado su cultura en la ciudad de Guayaquil. Y también podemos hablar acá en la ciudad de Quito. En la ciudad de Quito nos encontramos de las diferentes nacionalidades, de los diferentes pueblos conviviendo en este territorio y nuestros hijos ya tienen otra identidad territorial, están nacidos acá. El caso de Guayaquil, ellos dicen somos quichuas de la costa, somos guayaquileños y nuestra identidad cultural sigue siendo quichua. Es decir, aquí hay dos elementos. Uno, la matriz cultural, que es básicamente la nacionalidad a la cual uno se pertenece o el pueblo al cual se pertenece, y una nueva identidad territorial que le da el nuevo contexto. En ese sentido, es importante analizarnos que en estos nuevos contextos territoriales vamos recreando la cultura. No porque seamos urbanos nos hemos creado en otra cultura. En nuestro sentir, pensar y hacer, estamos conviviendo la cultura. Don Ofré, en la realidad de las ciudades del hermano país de Perú, con seguridad, no serán muy diferentes a lo que nosotros aquí en Ecuador vivimos. Situaciones de carácter social, situaciones de carácter, digamos, fenómenos culturales que se dan. ¿Qué es lo que quisieras en esta primera parte igual compartir a manera de poner digamos, en contexto de lo que está ocurriendo actualmente con los pueblos indígenas en los espacios urbanos o en las ciudades? En realidad, en el Perú, antes de la existencia de esta república, han habido grandes ciudades, grandes civilizaciones, como el caso de Caral, de Chanchán. Incluso estas ciudades fueron antes de la invasión, ¿no? Fueron sucumbidos incluso por la conquista de los incas. Sin embargo, las ciudades propiamente en la época incaica han desarrollado grandes avances tecnocientíficos de ingeniería, metalurgia, textilería, medicina, arquitectura, entre otras, las cuales no siempre han sido reconocidas como tales por la sociedad dominante, por la sociedad criolla y peor por la oligarquía. Actualmente incluso los ningunean, ¿no? La historia como tal también fue escrita al antojo de estos criollos. No tenemos todavía, yo puedo asegurar, una verdadera historia escrita por indígenas. Estamos en ese camino y seguramente algún día se va a tener que visibilizar lo que realmente ocurrió y fueron estas grandes ciudades con grandes avances y desarrollo. En la actualidad existen mucha población indígena en las urbes, en las ciudades. Acá en la ciudad donde radico es el pueblo Huanca, es una particularidad del quechua muy característico. Sin embargo, estas poblaciones, similar que al resto de las ciudades, han sido despojadas de sus tierras y luego convertidas pues
yanaconas, esclavizados, y lo que primó luego de la invasión fue las grandes haciendas, y los dueños pasaron a ser sirvientes, ¿no? Entonces, y muchos fueron desaparecidos, diezmados, y estas ciudades actualmente ya es mayormente poblada por gente criolla, mestiza, blanca, es cosmopolita además, ¿no? Entonces, los pobladores como tales han sido arrinconados a los alrededores, como es el caso de esta ciudad y del resto de las ciudades, pero perviven a pesar de todo este atropello, a pesar de todo este abuso en las ciudades. El caso de la violencia política de los años 80 hizo que migraran oleadas de gente indígena de nuestras comunidades quechuas, de las comunidades amazónicas, donde, bueno, existen muchos pueblos. En Perú sabemos que existen 55 pueblos indígenas registrados, y muchos de ellos ahora viven en ciudades, y muchos también estas ciudades han sido pues territorios de ellos, ¿no? Entonces, actualmente se convive, como el caso de Cantagallo, es un asentamiento humano en Lima ocupado por chipíos, que por distintos motivos como violencia, educación o trabajo han ido poblando. Este asentamiento tiene una particularidad. Está situado casi a escasas cuadras del Palacio de Gobierno. Sin embargo, desatendido, no tienen atención en su salubridad. Están prácticamente al desamparo. Incluso hasta la municipalidad los ha despojado un tiempo de este espacio que ellos ocupan, a pesar que ellos ocuparon un basural, lejos de ayudarlos. Entonces, esto viene pasando acá, y similar en los otros pueblos, los pueblos indígenas, los pobladores que proceden del interior de los pueblos del país, no son bien tratados, no son humillados, despreciados por los pobladores citadinos, ¿no? Entonces, más o menos está en ese contexto la situación de los pobladores indígenas en las ciudades actualmente. No está reconocido como tal. El doctor Alfredo Lozano. Bueno, y de paso, muchas gracias. Tengo para largo la tareita de revisar, doctor Lozano, parte de su trabajo, ¿no? Uno de los textos. Escuchando al doctor Ramírez, escuchando también a nuestro hermano Donofré en Perú, bueno, estamos hablando de otras ciudades, no solamente físicas, sino otra forma de entender a las ciudades, otra forma de conceptuar a las ciudades. Hay algo dijo Donofré, hay una historia de esas ciudades que no se ha escrito todavía, quizá. Bueno, y a la final, en uno de sus trabajos últimos, se refiere a que necesitamos desmitificar. Dice, todos estos conceptos coloniales o anticoloniales, debemos tener claro este tema. ¿De qué ciudades estamos hablando? A propósito, hemos dicho ciudades milenarias. Doctor Lozano. Yo quisiera empezar quizás con una provocación para un poco agitar lo que estamos debatiendo, porque no es un tema que lo vamos ahora mismo a resolver, sino yo creo que dará mucha cola, ¿no? Los 500 millones de habitantes de ahora de la América Andina, de la América del Sur, ¿son indígenas o no son indígenas? ¿O a qué pertenecen? ¿A dónde pertenecen? Si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, indígena es el nativo de un lugar. Eso quiere decir que todos los 500 millones de habitantes de aquí son indígenas.
Otra cosa es el término ya politizado sobre lo indígena o lo no indígena, o lo indio, o etcétera, etcétera. Pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo de los 500 millones de habitantes es con qué matriz cultural se identifican, o sus acciones, sus pasiones, sus miedos, sus anhelos, bajo qué matriz cultural se identifica, bajo qué forma de ver y entender el mundo es la que les define ahora. Y ahí podemos ir un poco hablando de esto de las nuevas identidades territoriales, o quizás de esta pretensión de que algún día los indígenas escriban la historia propia de aquí. O sea, yo creo que esos son ciertos clichés que habrá que un poco ir discutiendo para irlos quitando del debate, porque en realidad lo que está en juego actualmente es de qué manera esta colonización que continúa, la neocolonización en todos los niveles, educativo, económico, cultural, etcétera, etcétera, podemos hacer frente, porque lo que amenaza es desaparecer a todo lo que a todo lo que huele a cultura nativa, a una forma de ver y entender el mundo distinta a la occidental. Si partimos de la filosofía de la cultura, hay como 5 grandes aspectos que son parte de la creación humana. Los mitos, la ritualidad, el arte, la arquitectura, por supuesto, la ciencia y la religión, el lenguaje. Son creaciones culturales que definen en el mundo mundial, todas las culturas se han manifestado con esas características. Y lo que ocurrió aquí es que precisamente los colonizadores borraron del mapa todas esas cosas. Los mitos los sustituyeron por otros mitos ligados a la creación de la humanidad de matriz judeocristiana. El lenguaje, pues, todos sabemos, el mismo lenguaje que ahora, idioma que ahora nos está comunicando es traído por los españoles, ¿no es cierto? Los ritos, pues ni se diga, algunos se han sincretizado, otros se mantienen, pero en la arquitectura, en el arte, en las formas de organizar los centros poblados, lo que se denomina ciudad, porque habría que distinguir que el término ciudad es un término que nace en Occidente bajo unas propias características y se lo homologa a nivel mundial como una forma superior de organización de los seres humanos, una organizaciones complejas, y no necesariamente eran ciudades. Y el otro término, lo de la ciencia. La ciencia nuestra ha sido la astronomía, la matemática, otra ciencia que no es ni mejor ni peor, sino que es distinta, bajo otros parámetros, nació en otro contexto de ver el mundo y que es tan válida en otro continente, pero aquí quizás tiene sus falencias porque estamos frente a un contexto geográfico distinto, a un contexto climático, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, hablar de que si somos migrantes o no migrantes, si somos antiguos o no antiguos, si somos milenarios o no milenarios, quizás obedece a que la forma como nos educaron, entre comillas, nos domesticaron, nos hacía ver como que la civilización apareció aquí a partir del siglo XV en adelante, con la llegada de los europeos y sobre todo los españoles, que antes no había eso, que antes pues había algunos historiadores suelen decir, había imperios, cuando aquí no ha habido ningún imperio, habían otras formas, a los incas sobre todo se les dice como que es el imperio inca, repitiendo lo mismo que los historiadores identificaron en Europa, o los señoríos étnicos, les gusta decir, repetir cosas de otras latitudes que aquí se las ha ido implementando, y esas formas de repetir son las que han ocultado
las verdaderas formas de organizar el territorio, en el caso de la arquitectura de las ciudades, y como que lo que había antes de la presencia hispana no era algo civilizado, sino era algo distinto, o no, ni siquiera distinto, no existía. Entonces, ahí viene toda esa confusión de que, bueno, ¿somos milenarios o somos milenarios? Porque hay una ruptura en la interpretación del desarrollo civilizatorio. Para mí, el desarrollo civilizatorio andino, y yo creo que el paraguas de lo andino involucra las distintas culturas que se desarrollaron en todos los países que ahora son andinos, involucra distintas épocas, distintas fases y distintas nacionalidades, porque la forma de ver y entender el mundo de lo que podíamos denominar civilización andina tiene unos componentes básicos independientemente del lugar, al norte, al sur, al este, al oeste, e independientemente del periodo histórico. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a reivindicar es un desarrollo continuo y unitario de la civilización andina que se ha manifestado desde hace miles de años, no desde hace 200 años antes de Cristo, hace miles de años, por lo menos, para no escandalizar, por lo menos unos 12.000 años antes de Cristo, pero ya con desarrollos potentes, o sea, no con esos desarrollos que nos quieren hacer ver que recién estaban domesticando los animalitos, el maicito, nada de eso. O sea, la humanidad es más antigua de la que desde la visión occidental se nos ha transmitido, se nos ha inculcado. Entonces, cuando empecemos a ver las cosas con una mayor profundidad y empecemos a recuperar esa historicidad, ese proceso civilizatorio que nos une a todos, que ahora desgraciadamente está separado por estas repúblicas dominadas por las élites criollas que lo que hicieron es continuar y profundizar incluso el dominio español, pues ha hecho que este momento en todos los estamentos, en todos los niveles educativos, vivamos a espaldas y vivamos desconociendo y vivamos unos reivindicando, enseñemos un poquito de interculturalidad a los pueblos indígenas o a los que viven en la ciudad, enseñemos un poquito más para que copien, se disfracen y tal. Y con eso no sacamos nada, no estamos avanzando absolutamente nada en ese sentido. Kingu, indumentaria con identidad. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Fundación Huanchuro. Imagen creativa. Arte, gestión y antropología visual. La Chorrera, Quinta Agroturística. Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de noviembre. ¿Hasta qué punto las diferentes instancias, llamemos esto como autoridades, alcaldías o las otras autoridades que tienen que ver en estos temas, han sabido de alguna manera generar políticas o generar espacios y que desde la misma sociedad inclusive en qué medida han podido pelear esos espacios o cómo analiza desde lo que ha podido ser partícipe o convivencia en sus tiempos prácticamente de vida? Y yo concuerdo plenamente con lo que ha dicho el doctor Alfredo. Y justamente hay un rompimiento ya, digamos, desde nuestra presencia. El doctor Donofre también ha planteado todas las culturas que tenemos desde hace miles y miles de años, como lo ratifica el doctor Alfredo. Y en ese sentido yo quisiera traer visibilizar el 4 de junio de 1990 para nuestro país, Ecuador, que hizo un rompimiento básicamente con lo que se llamaría el Estado republicano y plantear lo que se llamaría un Estado plurinacional. Esto es importante desde el rompimiento epistémico para quienes nos gusta el tema de la ciencia, porque no solamente fue una movilización social, sino que planteó nuevos conceptos sobre la convivencia humana. Por ejemplo,
el tema de un Estado plurinacional frente a un Estado uninacional, el planteamiento de la visibilización de las lenguas originarias frente al castellano, el planteamiento de la espiritualidad de los pueblos originarios frente a una religión judio-cristiana, como lo dice muy bien el doctor Alfredo, el planteamiento de un nuevo tipo de educación, si bien todavía ahí estamos anquilosados en un sistema que yo le llamo el prusiano, que todavía estamos anquilosados en grado, sino en la libertad de generar educación. Y en ese sentido, el rompimiento también a un sistema feudal hacendatario que ha sido súper duro hasta 1990. Quienes trabajamos en la lucha por la tierra en la zona andina pudimos ver, o sea que la novela de Guasipungo, que también es un clásico de la literatura ecuatoriana, se repetía en las comunidades. Y quienes pudimos batallar en contra de eso, podemos ver otros tiempos. Si bien no es que se han logrado los cambios cualitativos, sin embargo se empieza a plantear ya cosas interesantes a partir de ese quiebre. Uno es el tema de la interculturalidad mismo, y hay varios tipos de interculturalidad. Lo que sí plantea la interculturalidad en equidad de relaciones, porque también hay el multiculturalismo. Muchos antropólogos, estudiosos que nos han estudiado a nosotros, plantean la multiculturalidad, pero ¿cuál es la diferencia entre interculturalidad y multiculturalidad? La multiculturalidad es dominación, es decir, se mantiene el castellano, se mantiene, sí, los antropólogos dicen así, pero al final se acepta la diversidad desde la dominación. Esa es una de las definiciones que yo le digo porque me he encontrado en el mundo académico antropólogas, antropólogos que nos han estudiado y dicen, sí, qué chévere la diversidad cultural, pero el castellano es la lengua de relación intercultural. Los indígenas no saben ni escribir el castellano. Entonces, eso ya ha sonado. En cambio, la intercultural lo que plantea es justamente este rompimiento desde los pueblos originarios y de la equidad de relaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros planteando ahora? Justamente es la construcción de esta nueva sociedad a partir de este rompimiento, como decía, no solamente un rompimiento histórico del 4 de junio de 1990 con el levantamiento indígena nuestro, sino también un rompimiento epistémico, un rompimiento dentro de las relaciones de producción, las relaciones inequitativas y en donde la participación de los pueblos originarios tiene que darse. Y bueno, sobre el tema de las ciudades. El poder se ha concentrado en las ciudades, básicamente. Estamos aquí en Quito, donde está el poder, y tenemos que aquí nosotros también poder batallar en este tema de la equidad de relaciones del poder desde estas yactas, se puede decir, o desde estas metrópolis, porque aquí hay muchos y muchas personas. Retomo el tema de lo milenario en el sentido de que nosotros somos herencia de eso y las ciudades se van construyendo con nuestra presencia también. El hecho mismo de la presencia de los pueblos originarios ya dentro de las ciudades o dentro de una política pública, como usted mismo lo ha mencionado, estimado José, es importante y empieza ya a romper ciertas situaciones de dominación que hemos tenido. Y en ese sentido es el compromiso ya de quienes convivimos acá de ir generando nuevos espacios comunitarios interculturales, lo que llamamos ciudades y ciudades milenarias. Vamos hacia Perú. Acá, desde la experiencia del Ecuador, en alguna medida, con todo el proceso que se ha venido desarrollando, impulsando a costa de costos digamos, altos. Sin embargo, se ha logrado, pudiéramos decir, con debilidades y todo, pero a la final tenemos una organización como es la CONAI, en fin, que en alguna medida ha logrado articular, digamos, al resto de pueblos y al resto de nacionalidades. Sin embargo, a nivel del trabajo
en el ámbito urbano, en el ámbito de las ciudades, y particularmente poner en debate estos elementos. Todavía hay un tramo pendiente, digamos. En el caso de Perú, ¿en qué medida esto ha logrado volverse más fuerte? Toda vez que aunque en términos, digamos, de pueblos originarios, de pueblos indígenas, decía algo más de 30, cerca de 40 quizá registrados, pero todavía hay un proceso. Y cómo, en cambio, a nivel del ámbito urbano, esta articulación, este debate, esta discusión, incluso a nivel de las esferas de políticas públicas en los gobiernos seccionales y quizá nacionales, ¿esto ya se escucha o en qué nivel podemos entenderlos de la realidad peruana? Partamos por lo siguiente. Bueno, décadas antes existía una poderosa organización campesina que en realidad era representante de los pueblos indígenas quechuas, mayoritariamente, la Confederación Campesina del Perú, y luego la Confederación Nacional Agraria a partir del gobierno de Velasco, después del 68, ¿no? Sin embargo, la situación de los pueblos indígenas no ha cambiado en absoluto, ¿no? O sea, la situación sigue igual en Lima, que es monstruosa ciudad cosmopolita. Han migrado muchos pueblos indígenas, viven en los alrededores mayormente. Podemos mencionar algunas, por ejemplo, Huaycán, San Juan del Urigancho, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador. Son cerros prácticamente donde la gente está insalubre, están de hambre, algunos con algunos esfuerzos de haberse dedicado al comercio y algunos trabajos dignos y otros haber sobresalido profesionalmente, tienen vida digna, pero la mayor parte de estos pueblos, el grueso de la población, se mantiene pues desatendida. No hay una política de gobierno que favorezca, si bien es cierto, alguna parte de la constitución política habla incluso de que lengua quechua es oficial, así como otras lenguas. Sin embargo, cuando alguien se expresa en el Congreso, ustedes habrán visto cuando Bellido, el premier, se expresaba en quechua, prácticamente todo era afán de broma o era afán de crítica y no reconocen como tal. Entonces, actualmente siguen en vigencia, siguen luchando los movimientos indígenas. Creo ha sacado ventaja al ANDE, la organización AIDC, en el caso de la Amazonía, y ellos de alguna forma vienen reclamando, incluso están gestando el gobierno territorial indígena de la nación One Piece, y así hay movimientos shipibos, ashámnicas que están reclamando sus derechos y con toda la razón. Sin embargo, paralelamente a esto, en las ciudades como en Lima, ¿no? Podemos ver que se ha construido un muro de la vergüenza entre La Molina y un pueblo joven que los separa con un muro erigido para que no pasen los pobladores que mayoritariamente son indígenas al otro lado. Entonces, separan sectores populares con ciudades opulentas, ¿no? Entonces, para frenar todo ese tipo de cosas, esa marginación, no hace nada el gobierno prácticamente, ¿no? Están en el gobierno, creo que se ha avanzado algo referente a las lenguas indígenas, referente a los pueblos indígenas, en registrarlos, en reconocerlos como tal. Señalaba antes en la primera intervención, somos 55 pueblos, hay 48 lenguas. Estas 48 lenguas, por el año de las lenguas indígenas, el 2019, lograron casi todas registrar su gramática. Entonces, en ese lado está avanzado. O lograr políticas de educación intercultural bilingüe que están implementadas parcialmente en zonas rurales o en zonas de Amazonía. Pero sin embargo, a pesar de que las ciudades están llenas de migrantes indígenas, estas no funcionan en las ciudades, o sea, no se implementan.
no se reconoce como tal. Para el Estado, para el poblador criollo, para la oligarquía limeña, capitalina, solamente se hace caso a la forma de gobierno Estado-Nación, a una forma de reconocerlos monoculturalmente, cuando en realidad, pues como manifiesto, somos distintos pueblos y yo creo, le tomo la palabra al doctor que Ángel, relacionado a que son naciones, son pueblos indígenas con cultura, con conocimientos particulares, con lengua, pero sin embargo, estos pueblos son obligados sutilmente a aprender el español o llevados sutilmente a ser también monoculturales. Entonces, esta es la situación en la que venimos viviendo en Perú, desgraciadamente. Nos han llevado a la delantera en el caso de Ecuador. Ustedes por lo menos tienen reconocimiento en la constitución política del Ecuador, igual en Bolivia, pero yo creo este hueso es duro de roer en el caso de Perú, porque seguro ha sido el centro del virreinato. Entonces, es bien difícil, pero sin embargo, contra viento y marea, siguen reclamando sus derechos los pueblos indígenas. Seguimos caminando para que reconozca el Estado como tal. Seguramente en algún momento se va caminando lento, pero vamos a llegar al objetivo en algún momento. Muchas gracias, José. Doctor Lozano, en otro de los trabajos maravillosos que les voy a, que también decirles gracias, ¿no? Quito Quitu, el oculto legado ancestral. En uno de estos últimos trabajos, usted empieza a tratar uno de sus capítulos como cosmogénesis de las naciones originarias. Y quizá a partir de allí diríamos, ¿cuáles son esas simbologías? Algo que también en su primera parte de su intervención decía, bueno, con la conquista y con todo lo que implicó, lo que han hecho es prácticamente barrer con todo aquello para quizá estirparlos, transformarlos, someterlos, en fin. Pero, sin embargo, ¿de qué no estamos dando cuenta como pueblos, doctor Lozano? Muchas gracias por las aportaciones que se hacen tanto de Ángel como de Donofre. Indudablemente, las luchas políticas del movimiento indígena son y serán importantes porque son como lo que suelen decir los movimientos de la ciudad, los que se catalogan de revolucionarios, son la vanguardia de los cambios. Eso es indudable y creo que debemos nosotros apoyar y sobre todo trabajar cada uno desde su trinchera, ¿no? Porque eso es lo que va a abonar a que no se den unos procesos dislocados en toda la sociedad, que es lo que está pasando actualmente. Por un lado, se reivindican ciertas cuestiones únicamente desde un sector de la sociedad, cuando el otro sector, que es el que impone las políticas públicas, que es el sector que gobierna, que administra, tiene su propia forma de ver el mundo. Y estamos hablando de la mayoría de población, la que se suele autodenominar mestiza. Cuando uno le dice, bueno, ¿y usted qué entiende por un mestizo? Ahí la cosa se pone un poco complicada, porque se cree que el mestizaje biológico es el que define al ser humano, cuando eso es una parte, nadie niega el mestizaje biológico. Todo el mundo tenemos unos más, unos menos, somos más morenos, somos más blancos, tenemos el ojo claro, etcétera, etcétera. Eso no define la forma de ver y entender el mundo de una persona, define su proceder frente a la relación con la naturaleza, con la sociedad, etc. Entonces, ahí tenemos un gran desafío. Yo me estaba acordando de la película de Nelson Mandela, cuando él le tocó enfrentar este divorcio total de la población blanca con la población negra,
y aceptó luchar para que los blancos que manejaban a través del deporte o unían a toda la nación, pues salgan todos adelante. Es lo que pasa cuando aquí juega el Ecuador. Cuando aquí juega el Ecuador, todos son, ahí ya no están viendo que es mestizo, que es negro, que es indio, todos están diciendo el Ecuador y se ponen la camiseta amarilla. Yo creo que algo debemos tener que hacer y mirar un poquito más lo que tenemos, ¿no? Y eso en términos generales. Ya entrando a la pregunta tuya, José, sobre el tema de lo simbólico, de las simbologías, de las expresiones, pues primero hay que decir que toda cultura, que toda conquista por las armas implica la destrucción de los símbolos. Eso lo han hecho, no es que los españoles son malos, lo han hecho así, o los europeos, eso lo han hecho en todo el mundo mundial, lo han hecho desde hace mucho tiempo, lo siguen haciendo, destruyendo los símbolos. Pero como decía Galeano alguna vez, el símbolo no es que se destruye fácilmente, sino que se va al fondo de nuestra conciencia y está lamiéndose las heridas y de vez en cuando renace. Y quizás es el punto que nosotros tenemos que trabajar para poder reconstruir esta sociedad y no solamente dejarle a un sector social como en este caso la lucha política, embanderada por el movimiento indígena, sino que creo que desde todos los ámbitos debemos empezar a buscar esos nichos, si se quiere, que nos ayuden a que transformemos esa sociedad que, como ha dicho Donofre, y se lo vio claramente en este documental que dieron en la pandemia cuando estuvimos encerrados sobre Bolívar. El caso de Perú, pues ni siquiera la emancipación que, entre comillas, trajo la independencia, en el Perú se dio a cabalidad, digamos. Ahí se construyó una sociedad que es la que este rato sigue dominando. El desafío es cómo nosotros a esa sociedad que domina, que destruye, al menos le ponemos en otra situación. Y yo creo que ahí el pensamiento andino, la cosmovisión indígena de los pueblos originarios es más actual que nunca. Por ejemplo, el respeto a la vida, a la naturaleza, lo que ahora se llama la sostenibilidad, los objetivos del milenio. Son temas que aquí ya estaban vigentes hace cientos de años. El respeto a la naturaleza, el cuidado a los elementos de la vida, el agua, el aire, las montañas, los apus. Toda esa espiritualidad es más vigente que nunca ahora en una sociedad que está totalmente, digamos, ha perdido el norte. El Homo economicus moderno ya no tiene salida porque ha destruido la naturaleza a nombre de conseguir riqueza, porque es otro tema ahora, la riqueza. Parece que el dólar, el billete es lo que resuelve todo, cuando esto no es así. Lo que resuelve es nuestro pensar, nuestro accionar, nuestro sentir. Eso es lo que crea riqueza. Y eso, digamos, lo tienen con mayor fortaleza los pueblos originarios, y eso tenemos que reconocerlo y tenemos que potenciarlo, y sobre eso construir ese respeto y ir quitando esas discriminaciones absurdas de la ignorancia. Yo creo que la ignorancia de las élites, la ignorancia de nosotros los urbanos, de los que hemos sido más domesticados, es la que lleva a veces a este callejón sin salida. ¿Y ahora qué hacemos? Porque parecería que vamos al despeñadero y la sociedad se sigue cada vez hay más conflictos, hay más problemas económicos, políticos, etcétera, etcétera. Entonces creo que desde la visión de los pueblos originarios deberíamos poner mucha atención, sobre todo, yo hablo desde el punto de vista académico, con los estudiantes, insistimos muchísimo en eso. La universidad pública tiene que, su gran desafío es construir un conocimiento propio, ya no en los referentes de fulanito de tal, del premio Nobel de cual, de no sé qué, sino de nuestros propios taitas, mamas, abuelos, viendo la realidad con nuevos ojos.
Y yo creo que ese es el camino para poder, de alguna manera, porque creo que lo que nos mueve, lo que nos motiva a todos los que estamos aquí y tal vez a los oyentes también, por supuesto, es que construyamos una sociedad más equitativa, más respetuosa de la naturaleza, más amigable entre nosotros mismos. Entonces, de eso se trata, porque igual nosotros también, cuando investigamos, tratamos de encontrar eso, no investigamos gratuitamente, no buceamos, no nos vamos a ver las cosas en el pasado por capricho o por erudición, sino para aprender de cómo se han hecho las cosas ahí y ver si eso es vigente o no. La sabiduría no pasa de moda, en ningún caso. El conocimiento se sustituye o como dije al inicio, las matrices culturales se sobreponen a otras y esas matrices culturales que se sobreponen en contextos geográficos distintos, pues tienden a fracasar. Y es lo que ha pasado aquí, por decirlo de alguna manera, no ofensiva para los que se ponen un poco a la defensiva cuando uno reivindica la visión propia de nuestros pueblos, de nuestras nacionalidades originarias, y que por supuesto están vigentes en el campo y la ciudad. Esa dicotomía artificiosa por el modelo económico que se implementó a partir de ya el inicio del siglo XX, el modelo agroexportador aquí en nuestro país, es la que nos fue llevando a este divorcio entre el campo y la ciudad, a que los del campo son los ignorantes y los de la ciudad somos los civilizados, cuando eso no hay ningún argumento que eso lo sostenga. Y el trabajo, el conocimiento del medio, de la agricultura, de todo lo que significa producir en la tierra, debería ser algo que todos tendríamos que reivindicar y valorar, porque eso es lo que nos mantiene con vida. Véase esta última pandemia. Los billetes no podíamos comer, comíamos las colcitas, las naranjas, los aguacates que nos traían desde la ruralidad, incluso a golpear nuestra puerta, decir, miren, coman un poco para que no se mueran, que ya las cosas están complicadas. Kingu, indumentaria con identidad. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Fundación Huanchuro. Imagen creativa. Arte, gestión y antropología visual. La Chorrera, Quinta Agroturística. Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de noviembre. Vamos con Donofre, un poco invirtiendo el orden en esta parte final. ¿Qué tareas importantes se deberían no perder de vista? Quizá a manera de hacer una suerte de un ejercicio, de un listado de temas por agendar. ¿Por dónde arrancar, diríamos, Donofre? La intervención de Luis Alfredo me daría un recuerdo uno relacionado a la consideración en los pueblos indígenas cuando llegaron, pues los europeos nos consideraban incluso como gentiles, y eso nos hemos empoderado muchos pueblos de ese término despectivo, ¿no? O sea, nos decían gentiles, medio gente, ni siquiera éramos gente. Cuando por naturaleza el ser humano esté en el bosque, esté en el páramo, esté en la ciudad, por su misma capacidad de pensamiento desarrolla muchas habilidades, conocimientos, y eso fue pues nuestros pueblos milenarios existentes en los diferentes espacios, ¿no? Cuanto a en esta pandemia se ha visibilizado mucho más aspectos que estaban un poco escondidos en el caso de Lima y otras ciudades, por ejemplo. La gente ya confinados, no pudiendo salir por temor a contagiarse y por mismo mandato del gobierno.
ya morían de hambre muchas veces, ¿no? Entonces, habían oleadas, éxodos, trasladándose desde Lima a sus ciudades de origen, y otros desde las comunidades de origen enviando papa, maíz, choclo, oyuco, macho, etcétera, sus cultivos de las comunidades para apoyarles a sustituir el hambre, ¿no? En el caso, y estos eran los famosos apachicuy o el aipu, ¿no? Que era distribuir, apoyarlos para salir de esta necesidad. Sin embargo, esta problemática que viven nuestros pueblos tiene en plena vigencia lo que otrora en décadas anteriores escribía José María Arguedas sobre los problemas de discriminación, el maltrato a los pueblos originarios. Sin embargo, sigue igual, solo hay pequeños cambios, a regañadientes van aceptando. Esta misma situación describía José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Estos problemas están vigentes, algunas cosas relativamente van cambiando y, como decían antes, van aceptando sin querer los dominantes que siempre se enquistan en el poder prácticamente. Las tareas que estaba un poco pensando sería una tarea importante para el sector de la academia, de seguir difundiendo, enseñando al sector de los estudiantes, sobre la existencia de los pueblos, sobre su cosmovisión, su cultura, seguir editando más libros, escribiendo una historia real, porque muchas veces, como decía en la primera intervención, no se visibiliza lo que realmente es la problemática, ¿no? Por los años 90 y tantos viajé al Ecuador y visité por un afán de querer comprar algunos libros a la biblioteca Vía Yala, y encontré interesantes publicaciones de los pueblos del Saraguro, de los pueblos Otavalo y entre otros pueblos de la Amazonía, pero abundante material bibliográfico, lo cual en Perú en esos años había escasa bibliografía referente a los pueblos indígenas. Incluso se conocía solamente que existían los quechuas, los ashánicas, los shipibos y nada más, y el resto era desconocido totalmente. Entonces yo creo esto se va produciendo, se va avanzando, hay organizaciones pro indígenas, muchas ONGs que también vienen trabajando de la mano con los pueblos indígenas y van produciendo material bibliográfico. Esto de alguna forma va visibilizando y va cobrando importancia en sectores académicos, en sectores políticos y en otros sectores públicos y privados, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo se tiene que seguir con esta dinámica. Por otro lado, las autoridades, los congresistas, quienes son los llamados de manera inmediata para hacer leyes, tienen que preocuparse por legislar en favor de los pueblos indígenas, ¿no? Para no seguir viviendo un apartheid, para no seguir viviendo una invisibilización, sino también tengan lo que por derecho les corresponde, lo que por derecho nos corresponde. Me incluyo porque soy también quechua, ¿no? Entonces, creo que esas tareas urgentes tenemos que realizar. En síntesis, podría decir que queda, pues, por construir un Estado plurinacional que reconozca al resto de las nacionalidades con normas específicas y sean consideradas como tal. Estén en el bosque, en el páramo, en las ciudades, pero hay que reconocer que existimos muchos pueblos originarios con particularidades en su forma de hablar, hasta en su acento y en muchos conocimientos que son propios de cada pueblo. Gracias, don Ofré. Doctor Lozano, ahora en el caso del Ecuador, resultado de todo su proceso de lucha de los pueblos, en fin, ahora tenemos el carácter del Estado plurinacional y su sociedad intercultural, en fin. Muchos dicen, bueno, pues es algo maravilloso, único que se ha logrado.
pero también internamente decimos, sí, eso está como medio arriba, pero abajo seguimos lo mismo. ¿Por dónde empezamos, doctor? Hay mucho por hacer, indudablemente. Yo creo que la declaratoria constitucional del Estado intercultural y plurinacional todavía suena un poquito retórica, ¿no? No se ha aterrizado mucho. Hay pequeños avances, tampoco podemos caer en el pesimismo total, pero creo que esto nos compete a toda la sociedad, a todos, a todos. Entonces, no, esa tarea no la podemos dejar a un solo grupo social. Yo creo que nos compete a los distintos estamentos y cada cual en su trinchera. Por ejemplo, este espacio, con gusto, tenemos que estar aquí, tenemos que apoyar, porque sabemos que la comunicación es esencial y la comunicación que tenemos de los medios oficiales, de los grandes medios, es una comunicación enajenante que a la gente le pone en contra de la otra gente, le pone a defender al uno y a odiar al otro, y eso no puede ser posible, o es una comunicación que está al lado de los poderosos. Entonces, este es un tema urgente, la comunicación, la educación, por supuesto, en todos los niveles, porque la educación que tenemos es una educación sesgada. Es una educación que parte de 1500 para arriba y lo de abajo no es mío, no lo acepto, no me corresponde. Así como vamos a crear identidad, cómo vamos a crear autoestima de los nuevos renacientes. O sea, son cosas profundas que debemos empezar a reflexionar. La construcción de las ciudades. Ahora yo estoy en unas jornadas de intercambio de experiencias en la construcción de los famosos planes de uso y gestión del suelo, y vemos que la LOTUS, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo, no sirve en los territorios amazónicos, porque esta ley dice que el suelo cantonal debe dividirse en suelo urbano y rural. Y resulta que en municipios como Pablo VI, como Taisha, está ocupado por territorios de posesión ancestral. Y ahí la ley no dice nada. O sea, ¿y ahora qué hacemos? Entonces los municipios están en Babilonia, no saben qué hacer. Los territorios que pertenecen al sistema natural de áreas protegidas, igual, no se sabe cómo hacer. Entonces, vemos que incluso a veces la propia legislación, que en cierta manera nació para parar el crecimiento urbano desaforado, en territorios de características culturales diversas y milenarias, la ley se queda fuera. Entonces, ¿qué pasa con la ley de territorios y circunscripciones territoriales indígenas o de posesión ancestral? Todo eso tenemos que visibilizar más para que conozcan los municipios. Yo creo que las cosas a veces no se hacen porque la gente es mala en sí, sino por la ignorancia. Creo que la ignorancia es el mal de muchas cosas que nos llevan a conflictos mayores, a incendiar el planeta. O sea, creo que hay que hacer esa pedagogía pública, como decía alguien, en eso de socializar los derechos colectivos, por ejemplo, en que los territorios en posesión ancestral deben ser realizados mediante la planificación propia de quienes habitan ahí. Y eso no se está dando en los municipios. ¿Por qué? Por desconocimiento o porque, bueno, en algunos casos, pues, sobrepone la ley nacional a estos derechos colectivos. Entonces, podríamos seguir enumerando más cosas. No quisiera dejar de lado el tema de lo lúdico, lo ritual, lo festivo. Creo que este es un elemento poderoso. Lo que se ha hecho últimamente con la reivindicación de los solsticios del Inti Raymi de las universidades, un proyecto liderado por el hermano y compañero Ariruma Cowi, ha dado como resultado que este rato tengamos una red de instituciones de educación superior ligadas al conocimiento y a la sabiduría ancestral, que está conformada con alrededor de 30 instituciones que hemos exigido a los rectores que empiecen a reformar las mallas curriculares, que
Cada año pues se hace la gran zapateada en la universidad. Este año nos tocará a la Central, le tocará a la UNACH y a la U de Cuenca. Imagínense si esto era posible hace 5 años. Nadie en la universidad ni sabía qué era el Inti Raymi. Y ahora, a través de eso, a los jóvenes que les gusta la juerga, todo el mundo hemos sido jóvenes, nos gusta el zapateo, es una manera de que nos veamos nosotros mismos de manera diferente. Y yo creo que ahí ya está el germen de los cambios que se deben hacer. No necesariamente hay que adoctrinar, como antes se hacía con el socialismo. Te voy a adoctrinar, tienes que leer a Marx, a Engels, a Mao, a Lenin, y ahí cuando leías ya eras revolucionario. Eso nos pasó a nosotros, hay que reconocerlo. Y los que nos salimos de eso, no nos contaminamos mucho, hemos seguido por una línea propia más de reivindicación de lo cultural, y eso hay que hacer ahora, de la reivindicación de nuestras festividades ancestrales ligadas a los conocimientos astronómicos, solsticios, equinoccios, el reconocimiento de los apus tutelares en cada lugar, en cada sitio, para que la gente sepa, el retomar, el ir con la familia, el visitar, el contarle a los hijos, todo eso va a ir sumando. Todo eso va a ir sumando y creo que son tareas urgentes y no nos cuesta mucho, no nos cuesta dinero, no nos cuesta grandes esfuerzos, sino que nos cuesta el despertar de nuestra conciencia. Yo creo que ese es un camino bien interesante. Y muchas gracias por el espacio. En la misma línea, doctor Ramírez, bueno, hemos sido testigos de lo que se ha podido vivir en el ámbito urbano y con todo lo que está ocurriendo, digamos, en los últimos días, en fin. ¿Hasta qué punto las autoridades locales y también hasta qué punto los sectores poblacionales, los sectores sociales que hacen las urbes también están pendientes quizá de esta gran tarea de no sé si llamarlos, refundarlos, pero al menos de todos hacer causa común de conseguir un espacio mucho más de armonía, un espacio donde quepan todos, un espacio donde podamos efectivamente compartir en los mejores términos y con mucha esperanza de que vamos a salir bien librados de esto, doctor Ramírez. Gracias, estimado José. Yo creo que hay muchas tareas, como dijo el doctor Fernando, el doctor Alfredo, perdón, el doctor Donobre también. Y yo creo que una de las tareas que nos toca a nosotros, que nos gusta un poco la academia, la investigación, es seguir pensando, escribiendo, investigando desde esta perspectiva de que un mundo nuevo es posible. Y en esa perspectiva también nosotros ligarnos a la cosmovisión de nuestros pueblos originarios para pensar desde ahí, desde otras perspectivas, y también ligarnos a lo que se llamaría la movilización social política, es decir, apoyar a nuestros líderes a que este cambio sea posible. Nosotros estamos desde la investigación, desde la academia, apoyando justamente estas causas, y lo importante es ser parte del cambio. Tal vez no estemos en el liderazgo político como están nuestros líderes a quienes apoyamos, sin embargo nos toca ir formando conciencia, formando seres humanos, formando nuevos jóvenes, nuevas formas de hacer desde pequeñas cosas. Yo quiero invitarles, y aprovecho la oportunidad, que el último libro que escribí se llama Muyugénesis, y me gustaría que lo pudieran leer también, está en la versión virtual también. Y ahí lo que yo planteo son algunas cosas. Uno, que el mundo tiene que retomar lo simbólico, como lo ha hecho el doctor Alfredo, tiene que retomar el tema de lo ecológico y tiene que retomar una nueva forma de economía y de hacer la economía centrada en el ser humano y centrada en el cuidado a la naturaleza. Muyu es semilla, génesis origen de una nueva semilla. Y en ese sentido tenemos que trabajar en estas nuevas perspectivas
que bueno, ahora el tema del cambio climático lo traen a relucir. Sin embargo, como decía el doctor Alfredo, esto ya lo vivían nuestros pueblos. Hace miles y miles de años, el doctor Donofre lo ha ejemplificado en las civilizaciones o en las ciudades grandes que ha tenido también el Perú, o las ciudades que hemos tenido acá, como Quito, etcétera, y otras ciudades que hemos tenido acá. Y en ese sentido nos compromete a nosotros desde esta perspectiva a ir reflexionando y apoyando a que este cambio es posible. Desde estas perspectivas pequeñas, la educación, la formación, la capacitación, y luego también generando política pública. Porque nosotros, si bien estamos pensando, etcétera, hay que generar política pública. Y yo siempre digo, la política pública tiene 3 grandes elementos o 4. El uno, el enunciado que tenemos que trabajar sobre el tema de la reivindicación, digamos, de lo ecológico en las ciudades, la sana convivencia, la interculturalidad en estas urbes. Un segundo elemento también es justamente los presupuestos. Es importante también que las autoridades puedan invertir en estos elementos. Y una cuestión también importante es la voluntad política. Miren, las ciudades se caen con el tema de los desechos de la basura. Es una cuestión que hay que tratarla ya. Hay que tratarla, no es simplemente la recolección. Y un elemento también importante es la conciencia social. Hay que convocar a nuestras organizaciones, a nuestros líderes locales, independientemente de ser de pueblos originarios o no, a que nos comprometamos por este cambio estructural. Y los cambios se los hace de a poco a poco, o a veces vienen con una irrupción fuerte, como yo mencionaba, el levantamiento del 4 de junio de 1990 puede ser fuerte. Sin embargo, desde donde estamos tenemos que ir nosotros generando este cambio que cualifique a la sociedad y nos cualifique a nosotros como seres humanos, y en este cuidado con la madre naturaleza desde nuestras propias cosmovisiones como pueblos originarios. Muchas gracias, estimado José, doctor Alfredo y doctor Donofre, por haber compartido esta mesa. Yupanchani. Lo propio también a ustedes, amigos, doctor Alfredo Lozano, como también doctor Ángel Ramírez, y por supuesto a nuestro hermano doctor Donofre Chuco desde Perú. Qué gusto poder compartir. Y a usted, amigo, a usted, amiga, que nos ha permitido llegar justamente estos brevísimos minutos junto a usted. Y recuerde que en la semana tras semana, en este mismo horario y particularmente en estas mismas frecuencias, estamos con temas que en los medios comerciales fundamentalmente es raro escuchar. Así que estamos para acompañarles. Soy José Otupaña. Reitero mis gracias a nuestros queridos invitados y ojalá podamos tener un siguiente momento. Así que pasen de lo mejor y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Tu nombre. Kingu, indumentaria con identidad. Estudio Jurídico Atupaña y Asociados. Fundación Huanchuro. Imagen creativa. Arte, gestión y antropología visual. La Chorrera, Quinta Agroturística. Cooperativa de Ahorro y Crédito 27 de noviembre.